Francesco Ridi, 1626 a 1697. Físico y poeta italiano, motivado por no creer en la generación espontánea, ideó un experimento que fue de gran relevancia para entender la vida. Refutó la idea de la generación espontánea con su experimento, el cual consistió en poner carne cruda en 8 frascos, 4 se quedarían abiertos y los otros 4 cerrados. Según las creencias, en todos los frascos se generarían las larvas de manera espontánea, pero Francesco demostró lo contrario. Repitió el experimento, pero en vez de utilizar la tapa de los frascos utilizó una gasa. Observó que las larvas eran puestas por las moscas, pero éstas no podían llegar a la carne debido a la gasa. También mostró que al tapar los frascos con larvas, éstas se convierten en moscas que pondrían larvas para repetir el ciclo. Francesco formuló la teoría de la biogénesis 1668, en la que afirmaba que la vida solo se origina de la vida. John Ray, 1627 a 1705, conocido como el padre de los naturalistas ingleses. Desde muy joven se adentró en el mundo de las plantas gracias a su madre, pues se la pasaba recolectando y curando gente con ellas. En 1664, se matriculó en la Universidad de Cambridge a los 16 años. Daba conferencias y trabajó para convertirse en clérigo de la Iglesia Anglicana. En 1660 fue ordenado sacerdote de la Iglesia. Esto lo llevó a cuestionar su trabajo en la universidad y al final terminó por dejarlo por creencias contradictorias entre la Iglesia y la universidad. Terminó regresando a investigaciones financiadas, donde investigó sobre anatomía y fisiología humana. Estudió plantas y animales también. Hizo viajes por Europa para recolectar especímenes. Entre 1686 y 1704 publicó una enciclopedia en 3 volúmenes acerca de la vida de las plantas, donde describió 18.600 especies. En 1693 hizo un libro sobre la vida animal, donde hizo una clasificación basada en los dedos y en los dientes. Dicha clasificación no duró mucho. Fue el primero en utilizar el concepto de especie, el cual todavía es utilizado en la actualidad. Cualquier semilla de la misma planta será de la misma especie, incluso si tiene diferentes rasgos. Se mantienen las características esenciales de generación en generación. Contradecía la generación espontánea, decía que era inventada por un ateo. Escribió obras donde relacionaba su fe con la ciencia. Sostuvo la idea de que Dios creó a los seres vivos y él mismo los cambiaba con el tiempo. Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707 a 1788. Escribió una enciclopedia de historia natural, Historia Naturelle, que tenía 45 volúmenes, donde afirma que algunos animales tienen partes que no tienen alguna función. Estos son conocidos como vestigios. En su obra también habla sobre las especies. Menciona que reconocemos a 2 animales pertenecientes a la misma especie, si por medio de la copulación pueden perpetuarse a sí mismos y preservar la forma de la especie. Si 2 animales tienen descendencia estéril, se dice que los progenitors no pertenecen a la misma especie. Buffon se regía por las ideas del molde interno y las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas existen en la naturaleza en un número infinito y son de la misma sustancia que constituye a los seres vivos. El molde interno es una fuerza responsable de la forma interna y externa de los seres. Estas 2 constituyen a las especies, pues cada una tiene su propio molde interno y moléculas orgánicas. También menciona que las especies se degeneran con el tiempo, esto por los efectos del medio sobre ellas, pero la integridad de las especies permanece en su molde interno inalterable. James Sutton, 1727 a 1797, geólogo, químico y naturalista escocés. Fue el creador de uno de los principios fundamentales de la geología, el principio de uniformismo, el cual da una explicación de las características de la corteza terrestre a través del tiempo geológico. Una de sus grandes aportaciones fue el principio uniformista, que fue presentado como artículo en 1785. En 1788 publicó 2 artículos más sobre la teoría de la Tierra, lo que junto con su principio de uniformismo sentaron las bases para que la geología se convierta en una ciencia. Publicó su libro, Teoría de la Tierra, en 1795 en 2 volúmenes, donde demostró que la historia de la Tierra es muy larga y que se puede estudiar mediante procesos observables. Estos procesos han operado por un gran tiempo en la Tierra. Hutton afirmaba que muchas rocas se habían formado por procesos sedimentarios. La roca era arrastrada hasta los océanos, donde se acumulaba en lechos y se solidifican formando rocas. Postuló que la solidificación es efecto de la presión y el calor.
Afirmó que el desgaste de la superficie por la erosión se contrarresta con la formación de nuevas superficies como consecuencias del vulcanismo u otros procesos en el que el calor interno de la Tierra constituye nuevas rocas en la superficie. Esto forma montañas, que son erosionadas y depositadas en el mar como sedimentos, donde pueden ser empujadas para formar nuevas superficies. Así explicó la formación del relieve en la Tierra sin tener que recurrir a explicaciones milagrosas. A pesar de todo el conocimiento, su trabajo fue sesgado por la creencia de que la Tierra tiene tan solo 6.000 años según las narraciones bíblicas. Erasmus Darwin, 1731 a 1802, médico inglés, escribió poemas sobre botánica y zoología, creía en la posibilidad de que las especies se transformen por presión del medio ambiente. Formuló unas de las primeras teorías formales sobre la evolución en zoonomía o las leyes de la vida orgánica, 1794 a 1796. Habló sobre la competencia y la selección sexual de las especies. El curso final de esta competencia entre machos parece ser que el animal más fuerte y activo debería propagar la especie, que así debería ser mejorada. Tenía la idea de que la vida evolucionó de un ancestro común. Carl von Linneo. También conocido como Linneo, 1707-1778, fue un científico, médico y botánico sueco conocido como el padre de la taxonomía moderna. Linneo desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos basado en una jerarquía de categorías como reino, género y especie. En su obra más famosa, publicada en 1735, El sistema de la naturaleza, introdujo el sistema de nomenclatura binomial, que asigna a cada especie un nombre científico latino que consta de dos partes, un género y un epíteto específico. Su sistema estandarizó la clasificación de plantas y animales, facilitando el estudio y la comunicación científica de la biodiversidad. Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, fue un naturalista francés conocido por ser uno de los primeros en proponer la teoría de la evolución biológica. Agrupó en vertebrados las clases de Linneo, mamíferos, aves, reptiles y peces, y en invertebrados, insectos y gusanos. En 1809 escribe su libro titulado Filosofía zoológica, en donde propone que los organismos cambian con el tiempo como resultado de la adaptación a su entorno, y que las características adquiridas durante la vida de un organismo pueden ser heredadas por su descendencia. Esta teoría se conoce como herencia de caracteres adquiridos y postula que los cambios de hábitos o el uso y desuso de órganos influyen en su desarrollo, como es el caso del alargamiento del cuello de las jirafas. En los años 1815 y 1822, Lamarck escribió una obra de 7 volúmenes titulada Historia natural de los invertebrados, que constituye la base de la moderna zoología de los invertebrados. John Turberville Needham, 1713-1781, fue un naturalista y sacerdote católico inglés conocido por sus experimentos sobre la generación espontánea. Needham llevó a cabo experimentos en los que hervía caldos de carnero y los sellaba herméticamente, observando posteriormente el crecimiento de microorganismos, lo que lo llevó a concluir que estos organismos se generaban espontáneamente, dando fuerza a la teoría de la generación espontánea. William Smith, 1769-1839, fue un geólogo inglés conocido como el padre de la geología estratigráfica. Smith descubrió que las capas de rocas podían identificarse y diferenciarse en función de los fósiles que contenían, lo que le permitió establecer el principio de correlación fósil.
Este principio establece que cada capa de roca tiene un conjunto único de fósiles, lo que ayuda a identificar las edades relativas de las capas de la Tierra y permite una mejor comprensión de la historia geológica del planeta. Lázaro Spallanzani, 1729-1799, fue un biólogo y sacerdote italiano conocido por sus experimentos. Spallanzani tenía un pensamiento opuesto a John Turberville, que sostenía que la vida podía surgir de materia inanimada. En sus experimentos, demostró que al hervir caldos nutritivos esta vez de 30 a 45 minutos y sellarlos herméticamente, no se desarrollaban microorganismos, lo que sugería que la vida provenía de organismos preexistentes y no de una generación espontánea. Cuvier, 1769 a 1832. Fue un biólogo francés que estudió diferentes organismos, los comparó, y registró sistemáticamente todas las similitudes y diferencias, fundando así la anatomía comparativa. Cuvier extendió el sistema de Linneo, clasificando las especies de este último, en grupos más amplios: vertebrados, articulados, animales con caparazón y con articulaciones. A estos grupos los llamó phaile, palabra griega que significa tribu. Para Cuvier, los fósiles no solo se parecían a los seres vivientes, sino que también poseían características que los situaban claramente en uno u otro de los phaile que había establecido. Así, Cuvier impulsó el conocimiento biológico y creó la paleontología, el estudio de las antiguas formas vivientes. También propuso una teoría, la teoría del catastrofismo, que sostiene que la historia geológica de la Tierra está marcada por una serie de catástrofes que causaron la extinción masiva de especies de distintas épocas. Según Cuvier, estas catástrofes ocurrían de manera puntual y eran responsables de muchas formas de vida, tras lo cual nuevas especies surgen o migraban de otras áreas. Pyremes de Candolle, 1778 a 1841. Fue una figura prominente en la clasificación de plantas y el desarrollo de taxonomía botánica. Continuó y expandió el trabajo de su padre en la obra Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, que intentaba catalogar todas las plantas conocidas en el mundo. Además, Pyremes también es conocido por sus investigaciones sobre la fitogeografía, disciplina que estudia la distribución de las plantas en relación con factores geográficos y climáticos. Un aspecto significativo de su trabajo fue su interés por el origen de las plantas cultivadas, contribuyendo a estudios sobre domesticación y la dispersión de especies vegetales. Mary Anning, 1799 a 1847, fue una paleontóloga y coleccionista de fósiles inglesa. Entre sus descubrimientos más importantes se encuentran: el primer ictiosaurio completo en 1811, tenía 12 años, 0. El primer plesiosaurio completo en 1823. El primer esqueleto de un pterosaurio en Gran Bretaña en 1828. A pesar de su falta de reconocimiento en vida debido a su género y clase social, muchos científicos de la época como Richard Owen y Charles Lyell se beneficiaron de sus descubrimientos. La investigación que se basaba en su trabajo ayudó a avanzar en el campo de la geología y la comprensión de la extinción de las especies. Charles Lyell, 1797 a 1875, fue un geólogo británico y es considerado uno de los fundadores de la geología moderna. Su obra fue Principios de la Geología, donde defendió la teoría del uniformitarismo, que postulaba que los procesos geológicos que ocurren en la Tierra en la actualidad, erosión, sedimentación, han ocurrido de la misma manera y a las mismas tasas a lo largo del tiempo. Argumentó que la historia geológica de la Tierra se debía a cambios lentos y graduales, y que el pasado geológico podía explicarse observando los procesos naturales que se ven hoy en día. Esta idea influyó fuertemente en la comprensión del tiempo geológico y ayudó a establecer que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba en esa época. Además, Lyell tuvo una influencia significativa en Charles Darwin y sus teorías sobre la evolución. La idea de que los cambios ocurren lentamente a lo largo de vastos periodos de tiempo fue clave para que Darwin desarrollara su teoría de la selección natural.